Buenos días, me da mucho gusto estar nuevamente eh, en esta mañana con ustedes. Nos sentimos eh, felices porque aquí en México, bueno, aquí en donde nos encontramos, estamos teniendo una pequeña campaña, ¿verdad? Y hemos visto la mano de Dios que, pues aunque iniciamos el día de ayer, ¿verdad? Han estado llegando visitas y pues seguimos trabajando, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Quiero, quiero contarles lo que experimenté en una visita cuando en una ocasión llegué a un hogar. Esta familia en Playa del Carmen, aquí en México, resultaba ser que la familia venía de Cancún, aquí cerca también. Y me llamó mucho la atención la experiencia de esta familia. Bueno, el hermano, los esposos tenían la responsabilidad, además de guiarme a mí durante esa semana, porque era una semana de visitas en la iglesia, y ellos tenían que guiarme para llevarme a los hogares. Y los hermanos siempre estuvieron muy atentos, siempre me mandaban mensajes, pastor, hoy le toca aquí, muy, muy, muy misionero el hermano, la hermana, muy servicial. Pero llegó el día que me tocaba visitarlos a ellos. Y ahí me acompañó otro hermano, ¿verdad? Me fue interesante conocer la historia de su pasado. Se las quiero resumir. La hermana me dijo, pastor, cuando nosotros estábamos en Cancún, teníamos buenos trabajos, teníamos un salario muy bueno, teníamos incluso carro, pastor, pero nosotros pensábamos que mi responsabilidad como cristiano, es decir, mi responsabilidad como adventista del séptimo día, dependía de la cantidad de lo que yo depositara en el sobre. Para hacer la idea más clara, yo sentía que mi responsabilidad yo me libraba de la responsabilidad o me sentía satisfecho de la responsabilidad como cristiano cuando yo daba mi sobre, mi diezmo. Y ellos terminaron diciendo, pero cuán equivocados estábamos, porque cuando llegamos aquí a Playa del Carmen, empezar de nuevo fue algo duro. Y en Cancún, pues pareciera que ellos me trataban de decir que ellos no visitaban, que ellos no participaban. Y aquí llegando, teniendo las responsabilidades, entonces me quedé pensando y dije, ¿es posible que esta historia pudiera repetirse? Tal vez de diferentes maneras. Es decir, pensar que mi responsabilidad como adventista del séptimo día termina, eh, no necesariamente por la cantidad de sobres que, o la cantidad de diezmos que yo doy a la iglesia. Miren, quiero decirles algo. En 1848, ustedes tienen el privilegio de estar cerquita, ¿verdad? Yo quisiera conocer el lugar donde vive la hermana, donde vivió la hermana Elena de White, ¿verdad? Conocer dónde era su casa. Yo no sé si ustedes están cerca, pero alrededor del año de 1848, quiero decirles que solamente existían aproximadamente 100 adventistas. Y la realidad es que, como lo hemos escuchado en la historia denominacional, el pueblo de Dios jamás ha sido grande. El pueblo de Dios jamás ha sido poderoso. Todo lo que se ha logrado ha sido por el poder de Dios.
Y este caso no era la excepción. Todos eran débiles, todos eran pobres. Al menos así lo presenta el pastor en su libro Si yo fuera el diablo, el pastor George Knight. Así que alrededor del año de 1848 habían aproximadamente 100 adventistas. Nuevamente eran pocos, eran débiles, eran pobres. Sin duda, hoy el adventismo, las cosas eran más simples en ese tiempo, pero hoy el adventismo es todo menos simple. Y bueno, si hemos escuchado el crecimiento de nuestra iglesia con presencia en más de 200 países, con 900 idiomas, hoy podríamos decir que la iglesia es todo menos simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente vive más tratando de agradar en el trabajo, más tiempo en el trabajo que el tiempo que le dedica a Dios. Porque tratamos de agradar más a nuestro jefe que agradar a Dios. Saben, algo bueno que esta pandemia nos ha enseñado, aunque ya no estamos en cuarentena, ¿verdad? Algo que esta pandemia nos ha enseñado es que hemos tenido el tiempo para hacer las cosas que antes decíamos que no teníamos tiempo. Por ejemplo, si tú antes pensabas, es que no tengo tiempo para pasar con mis hijos, es que me gustaría tener una plática con ellos, reforzar la amistad con ellos. Me gustaría dedicar más tiempo a mi esposa porque en el trabajo pues no puedo hacerlo. Y hemos tenido el tiempo. Y a veces ni siquiera hicimos lo que nos propusimos hacer. Muchos de nosotros habremos pensado en alguna ocasión, es que no tengo tiempo para levantarme temprano porque tengo que ir al trabajo. Pero durante la pandemia, cuando el trabajo había sido detenido en algunos casos, pues aún así, ¿verdad? No dedicábamos el tiempo para estar con Dios. De tal manera, queridos hermanos, que con urgencia la pregunta que debemos hacernos es, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? Porque la realidad es que mientras menos leamos la Biblia, menos vamos a querer leerla. Mientras menos tiempo dediquemos a la oración, menos vamos a querer orar. Hay un dicho que a mí me impresionó, que a mí me llamó mucho la atención. Todos conocemos el refrán, ¿verdad? Que mente desocupada es ¿qué? Taller de Satanás. Es decir, todos conocemos eso, que el diablo tienta a las personas, pero ustedes saben que los cristianos negligentes y perezosos tientan al diablo. Y cuando yo leí eso dije, wow, el cristiano perezoso y negligente tienta al diablo. De tal manera, queridos hermanos, que pareciera ser que ya no nos sentimos orgullosos de aquellas características que nos identifican, aquellas cualidades personales que como iglesia tenemos, pareciera ser que ya no nos sentimos orgullosos, porque esto nos lleva a la conclusión de que solamente somos una iglesia más. ¿Qué puede aportar una persona que pierde su identificación personal? ¿Qué puede aportar cuando a la misión? Es decir,
de alguna u otra manera, solamente somos una iglesia más desde ese punto de vista, porque todos esperamos a Jesús, todos predicamos el Evangelio, todos adoramos a Dios, pero solamente nosotros somos adventistas. Todas las iglesias son adventistas nuevamente, porque predican, porque creen, pero solamente nosotros somos adventistas del séptimo día. Ese es el rasgo que nos distingue. Esa es la característica principal de nuestra iglesia. De tal manera que cuando una iglesia crece y es ávida, es vívida, se le puede notar por algunas características, y yo aquí tengo alguna. Número uno, las iglesias siempre tienen problemas con el estacionamiento. Número dos, las iglesias se mantienen en constante cambio en su metodología. Van renovando las estrategias que ellos tienen. Número tres, perdón, las iglesias tienen a la juventud inquieta. Los jóvenes quieren salir, quieren pasear, quieren hacer esto. Son algunas características y se les puede distinguir por sus grandes logros en el evangelismo, al predicar al grupo pequeño. Tal vez yo estoy hablando, perdón, en un sentido de México, ¿verdad? Eh, pero creo que no hay mucha diferencia. Creo que la misión es la misma. No estamos aquí sino más que para predicar el evangelio. Pero, ¿qué ha sucedido? Realmente Apocalipsis, a partir del versículo 2 al versículo 3, señala algunas características de la iglesia de esos tiempos, ¿verdad? Y hay uno que me gusta, dice, porque has olvidado tu primer amor. Y me gustaría recordarte cuando recién te bautizaste, cuando tomaste tu decisión por Jesús, cuando saliste del agua y tu alegría era tanta que lo que deseabas era llegar al trabajo o a la escuela o a tu hogar y demostrar que habías aceptado al Salvador y que eso se vea reflejado en tus vivencias. Cuando llegabas temprano a la iglesia o te conectabas puntual a las reuniones. Cuando por fin tomases el valor de participar dando tu opinión en la escuela sabática. Fue algo muy difícil, pero cuando por fin lo lograste, ese gozo y cuánta más alegría cuando te dieron tu primer cargo. Y con innovación rogabas a Dios que Él te ayude a hacer el trabajo de la mejor manera. Pero algo pasó, algo sucedió y las cosas ya no son las mismas. Antes llegabas puntuales aquí ahí le decimos la sociedad de jóvenes, no sé cómo sea el sábado en la tarde, pero llegabas puntuales a la sociedad de jóvenes y te preocupabas por la participación que tenías en la iglesia. Pero algo habrá pasado. ¿Qué es aquello que ha sucedido? ¿Qué ha cambiado las cosas? Saben, cuando normalmente el hombre se aleja de Dios, tiene la necesidad, tiende, perdón, a perder poco a poco la necesidad de buscarle. Tiende a cada día a despertarse ignorar aquella voz que le decía, oye, hoy tienes que estudiar tu escuela sabática, hoy tienes que leer la Biblia, hoy tienes que orar. De tal manera, queridos hermanos, que la responsabilidad como cristiano número uno es no descuidar la vida espiritual. Si tú quieres tener una vida ejemplar, una vida feliz,
si tú quieres disfrutar del adventismo, si tú quieres ser feliz en la iglesia, tú tienes que aprender a amar a Jesús. Tú tienes que aprender a disfrutar de su compañía, porque muchas veces me he topado con personas que dicen, es que yo voy a la iglesia porque ya tengo el compromiso. Y así ha vivido mucho tiempo, pero cuán diferente es cuando ves lo que Él ha hecho por ti, cuando ves su favor actuando en tu vida, cuando ves su amor. Y ahora lo que te impulsa ya no es el compromiso, la promesa, sino lo que te impulsa es el amor. Pero también hay un segundo punto. Y la segunda cualidad para mantenerse animado, podría usar la palabra animado en la iglesia, porque déjame decirte que cuando uno se bautiza puede estar animado durante una semana, puede estar animado durante un mes, incluso puede estar animado por un año o 2 años, pero puede existir la posibilidad de que eso tarde o temprano desaparezca. Así que la segunda cualidad es hacer ejercicio. No basta solamente con alimentarte. Ya has orado, ya has estudiado la palabra, que eso es lo más importante, eso es lo vital. Pero si tú te quedas solamente con eso, tú no estás haciendo ejercicio y lo estás teniendo para ti y para ti. Tú necesitas poner en práctica, necesitas ejercitarte para sentirte pleno en la vida espiritual. ¿Sabes? En el libro de Deuteronomios encontramos un gran personaje que es Moisés. Moisés, ¿sabes a cuántas personas aproximadamente dirigía a Moisés? El libro de Éxodo, versículo 38, versículo 26, dice que cuando salieron los hombres eran 600,000, sin contar a las mujeres y los niños. Si pensáramos que ese número de mujeres y niños es casi el doble, porque es lo común que sean más mujeres y niños que los caballeros adultos, estamos hablando que era un total de aproximadamente 3 millones de personas. 3 millones de personas a las cuales Moisés dirigía. Imagínense, ¿qué pastor no le gustaría tener una iglesia de ese tamaño, verdad? De 3 millones de personas. Pero con mucha razón Moisés eh, exclamó diciendo, ¿cómo puedo yo llevar tal peso de vuestra responsabilidad o de la carga y vuestros pleitos? Eso lo encontramos en Deuteronomios 1:12. ¿Cómo puedo yo llevar toda esta carga, los pleitos? ¿Cómo puedo yo gobernar, bueno, dirigir a este pueblo? Y ahí entra el consejo sabio de su suegro. Entonces su suegro le dice, entonces Moisés, mira lo que vas a hacer. Tú vas a hacer lo siguiente. Vas a delegar responsabilidades. Tú no puedes hacerlo todo, porque si intentas hacerlo todo, jamás vas a acaparar, jamás vas a hacer lo suficiente. Vas a delegar responsabilidades. Número 1, así aliviarás tu carga. Número 2, quedarás libre para presentarte delante del Señor frente a su pueblo. Y número 3, habrá paz y armonía en el campamento. Imagínense, si él quisiera resolver todos los problemas solo, pues de 3 millones de personas jamás iban a lograr, ¿verdad? Solucionar todos los problemas que había. Así que lo que hizo Moisés muy probablemente fue dividir al pueblo con un número de 60,000 dirigentes, 12,000 dirigentes de 50, 6,000 dirigentes de 100 y 600 dirigentes de 1,000, con un total aproximado de 78,600
dirigentes de grupos. Podríamos pensar que eran grupos pequeños, pero era necesario. No podemos esperar que la responsabilidad caiga solamente sobre una persona. Así que, queridos hermanos, los dos pasos para tener una vida espiritual eficaz, para no llegar los sábados a la casa y dormir, ¿verdad? Como a veces se ha tenido esa costumbre, para disfrutar realmente de nuestra comunión con Jesús, debemos de hacer esas dos cosas: dedicar tiempo a Dios y trabajar para Dios. ¿Se han dado cuenta que cuando las cosas se tratan del trabajo, uno trata de hacerlo mejor para agradar al jefe, para quedar bien con el jefe? Pero cuando se trata de la iglesia, basta con que la cosa se haga, o ahí como se haga, y a veces ni se hacen las cosas. Así que un compromiso es necesario: dedicarle tiempo a Jesús y también dedicarle tiempo a su obra. No hay nada que el pueblo no haya hecho y que Dios no traiga su bendición. Es importante dedicar un tiempo. A veces hay cosas que hay que hacer, pero somos llamados también a traer a otros a los pies de Jesús. Somos llamados a ejercitar esta fe. Somos llamados no solamente a buscarle, sino también a predicar de su evangelio. Así que, queridos hermanos, eh, me gustaría orar en este momento, hacer la oración por estas dos cualidades. Yo no sé cuál es la forma de trabajar ahí veo que hay algunos de Estados Unidos, veo que hay algunos de Argentina, ¿verdad? Pero creo que la misión es la misma. Contamos con una iglesia muy bella. Nuestra característica, sintamos orgullo por aquellos rasgos que nos definen, sintamos orgullo por la misión que tenemos en esta iglesia. Así que, de tal manera que cada día eh, hubo un personaje que dijo: nuestra vida puede ser la única Biblia que otros lean en sus vidas. El predicar a Jesús es nuestra misión en esta tierra. Así que quiero invitarles a inclinar el rostro para orar. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, Señor, cuando descubrimos la verdad, cuando te aceptamos como nuestro Salvador, cuando indagamos en tu palabra, es necesario, Señor, también ejercitar nuestra fe. Saber que somos llamados, Padre, a predicar, y que es en esta preocupación, es en esta labor donde disfrutaremos el adventismo, donde disfrutaremos tu obra, donde trabajaremos para ti. Y estamos seguros, Padre, de que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, aquellos que han vivido para ti, aquellos que han desgastado su vida, han desgastado sus cuerpos, han desgastado su tiempo para ti, tú les darás la corona inmarcesible de gloria. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a no descuidar estos dos aspectos: la vida devocional y la vida práctica, el predicar de tu evangelio. Quédate con cada hermano en la iglesia, que podamos asumir una responsabilidad para con el pueblo, no dejárselo a los encargados, no dejárselo todo al pastor, no dejárselo todo a aquellos que ya tienen mucho tiempo en la iglesia. Es necesario que podamos asumir una responsabilidad. Quédate pues con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén.